Continuamos tratando de entender el Estado Islámico con Osvaldo Agudelo y con Stephanie Londoño. Pregunta número 1, ¿qué es lo que tienes en la mano y qué significa? Mire, ¿cómo el Estado Islámico marca a los cristianos en sus paredes, en sus casas, con una N en árabe? Y esa N significa Nazareno, de Jesús que sigue a Jesús de Nazaret. Y ahora la Iglesia Católica ha desarrollado, muchas parroquias aquí en Miami lo están haciendo, una campaña para que llevemos... Para asumirlo. Asumirlo. Miren, somos nazarenos y reconocemos el que somos nazarenos. Como quien dice, es en solidaridad con todos los hermanos cristianos que están asesinando allá. ¿Y por qué la decapitación de estos cristianos? Porque es que... ¿Y por qué decapita a los yihadistas? Porque es una de las formas de humillación al enemigo más grande que hay. Acordémonos de una de las decapitaciones más famosas, la de San Juan Bautista, cuando Salomé se lo pide a Herodes. Entonces... estas decapitaciones están degradando y son sanguinarias y son toda una campaña publicitaria. Y los medios de comunicación occidentales, al transmitir esto, nos convertimos en idiotas útiles de la campaña de... Yo he dicho eso aquí y te digo que eres el primero que estás de acuerdo conmigo. Todos los demás especialistas me han dicho que no, que la libertad de expresión está por encima de todo eso. Yo me asombro de que Google sea capaz de eliminar prácticamente todas las fotos desnudas de Jennifer Lawrence y no sea capaz, porque me dicen, no es posible, ¿no? Cuando les conviene, claro, es posible. Pero es que ¿cómo es posible que estamos en un siglo de tecnología? Estamos en un siglo donde estamos desarrollando todo esto y somos idiotas útiles de lo que el enemigo quiere atemorizar. Entonces transmitimos y repetimos y repetimos y repetimos esto. Y no nos damos cuenta que esto es un llamado a una conciencia, a darnos cuenta de lo que va a pasar si no nos ponemos de acuerdo en mirar a ver cómo se va a cubrir esto. Yo coincido con Osvaldo precisamente porque eso es hacer eco, precisamente esa retórica que están utilizando de esa polarización del bien contra el mal. Eso es peligrosísimo, porque si nosotros pues, precisamente seguimos con eso, le estamos legitimizando precisamente ese vocabulario y esa ideología que tienen en vez de bajarla aquí a la tierra donde tenemos el problema y solucionarlo precisamente batallando ideológicamente, más no precisamente echándole... El ejemplo que yo pongo es que en Europa hay varios delitos, apología, en español le quiere decir homenaje, todo lo contrario que en inglés, apología del nazismo, apología del terrorismo, todos esos son delitos, ¿no? Nosotros estamos haciendo apología del terrorismo, pero bueno, esa es otra discusión. Yo hablé de Jennifer Lawrence, de la mujer desnuda, y pienso en la mujer tapada, anulada por una burka, por lo que sea, su rostro cubierto, su cuerpo. A mí me parece que es una forma de desaparecerte porque no eres nadie. ¿Estás de acuerdo con ese concepto? ¿Es eso lo que buscan? Aquí hay que asegurarnos de aclarar algo, ¿verdad? Eso es una práctica que es absolutamente fundamentalista o radical, ¿no? Esto es una expresión, una interpretación del Corán muy absolutamente fundamentalista. No es precisamente lo que debería practicar el Islam en general. En realidad, si usted busca en el Corán, ni siquiera dice que la mujer debería velarse o colocarse el hijab, o como se le llama. No está en ningún lado. Pero en este caso, precisamente para los intereses que tienen este tipo de grupos, en el caso, por ejemplo, que nacen de la ideología de Arabia Saudita, lo wahhabí, que habíamos comentado, que son literalistas en su interpretación del texto, lo que necesitan es homogeneizar precisamente su comunidad. En este caso, borrar a la mujer. Porque la mujer es un símbolo muy interesante, precisamente ella se apersona de lo que es la cultura, ¿no? Si usted quiere ver una cultura, usted casi siempre piensa en una mujer, ¿verdad? Cómo se viste la mujer, en el flamenco piensa en España, está una mujer vestida con su flor, ¿verdad? En este caso, para ellos, la mujer representa la cultura, la mujer representa la dignidad de su casa y del hombre. Y la virginidad es algo muy importante precisamente porque ese es el único valor que tiene la mujer en este caso. Y eso va en contra de lo que dice el Corán. El Corán dice que la mujer es una califa igual que el hombre. Califa es un agente de Dios o de Alá en arábico. En este caso son absolutamente iguales, tienen las mismas responsabilidades. Pero en Arabia Saudita y todas estas diferentes interpretaciones que tienen en ISIS o en Al-Qaeda, la mujer retoma un aspecto objetivizante, la reducen. Inclusive en este caso la utilizan como gancho, un incentivo muy importante para estos hombres jóvenes desempoderados que hay que decirlo aquí en la mesa también. Tú como profesora de religiones,
tendrás que explicarme, yo me imagino que el programa no cabe algún día, cuál es la obsesión de todas las religiones, o de casi todas, con el tema de la mujer, con el tema del sexo. Totalmente. Es una Iba a cosa... decir, Mira, hay una sexo. cosa que tenemos que resaltar aquí. Al analizar fríamente, cuando tú te acercas a leer el Corán, ves que la mujer no está tan demeritada, pero sí hay un lenguaje subterráneo que subyace y es el que los suníes interpretan a motu propio. Entonces, en ese lenguaje, en la sura creo que es la 268 que yo leía sobre la mujer, hablaba muy claro, en el cual la mujer tiene toda su libertad, dependiendo de la libertad que le dé el marido. ¿Sí ves? Tiene su libertad, pero yo estoy debajo de mi marido. Entonces, cuando yo empiezo a ver ese lenguaje subterráneo, yo digo, lo puedo interpretar como yo quiera. Pero ahí todas las religiones pecan, porque todavía la religión católica no puede explicar por qué las mujeres no pueden ser curas. Hasta el abacuá, por ejemplo, en las religiones afrocubanas, que no permiten mujeres, es una religión solamente de hombres. Y tiene ese famoso mandato de no babucisa huaca, que no voy a traducir aquí. Esa es otra especialidad de otra religión totalmente loca, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero es casi esclavizar a la mujer. Esto llega a unos límites. Claro, la deshumanizan completamente. Pierde precisamente su valor como persona, ¿verdad? Y solamente tiene un valor sexual. Y lo que está pasando en este contexto específico que estamos hablando de ISIS, la están utilizando precisamente como un gancho de atracción. Porque todos estos jóvenes, la mayoría que están atrayendo, son hombres, como habíamos mencionado, que son desempoderados. No tienen, por ejemplo, empleo, no están empoderados políticamente, ni económicamente, ni educativamente. Esa gente no se casa, por lo tanto no tiene sexo. El sexo es importante aquí porque entonces no se sienten de la manera como lo venden, digamos, en la cultura, no se sienten con la suficiente hombría. En este caso usted le da lo que están haciendo precisamente con las mujeres yazidis y con precisamente las cristianos que hacen con esas 500 mujeres que precisamente sacaron de Irak y se las llevaron para Siria. Las dan como esposas, niñas de hasta 14 años, como esposas si se convierten al Islam, que ellos profesan, y si no, las dejan como esclavas sexuales, que es peligrosísimo precisamente. Te digo, es un regreso a épocas oscuras de la humanidad. Todavía hay muchas preguntas, ¿no? Y la fundamental es cómo esta cosa bárbara. Yo hablaba del medioevo, tú dices que mucho más atrás. Es verdad que recordamos que ya regalaron a Julio César en bandeja de plata la cabeza de Pompeyo. Sí. Así que, pero mira una cosa curiosa. Sí. Cuando Napoleón entró a Egipto, citó a los grandes líderes de Egipto en un solo estadio y decapitó a 3000. Se acabó la revuelta egipcia. Porque el mundo occidental también. Sí, para ellos la decapitación. Y después se paró frente a las pirámides y dijo, ¿cuántos siglos de historia os contemplan? Eran 40, sí, según su cuenta, ¿no? Soldados, 40 siglos de historia. Vamos a una pausa, regresamos enseguida y la pregunta clave, ¿por qué? ¿Qué tenemos que hacer para que no recluten a nuestros hijos? Ya volvemos.